nace la escritura en vos? No sé si nace, escribo, no tengo registro del momento en que empecé a escribir. Lo hago desde siempre de distintas maneras. Quizás cuando era más chico había algo más catártico o evasivo. Yo era un niño muy introvertido. Y después fue tomando más forma, primero diría de literatura y después ya de darle una mecánica, un ritmo, un día a día, una dedicación. Pero no diría tal momento, no sé, a los 20 años entré en este universo. ¿Y cuándo entraste? Yo tengo al universo literario, no, a ver, me acuerdo de chico de haber participado de un concurso escolar, tengo escritos que guardó mi mamá, que si fueran por mí perecían en la primera mudanza, esas cosas que me dijo, no lo tires, no, es tuyo a esta altura. Pero sí hubo, te diría que más hacia la pandemia sí hubo una decisión de, bueno, si quiero ser escritor, esto no puede ser cuando me pinta o cuando me sale escribir. Hay algo, bueno, esta frase de Liliana Hecker que dice, las ganas de escribir vienen escribiendo. Bueno, de sentarse y hacerlo, y no siempre es un placer, digamos, pero bueno, en el quehacer va apareciendo ese gusto. ¿Y en ese displacer qué encontraste? ¿En qué displacer concretamente? Cuando vos me decís, no siempre está bueno, en ese displacer qué encontraste. Yo creo que hay... mira, a mí me pasa muchas veces que reviso bocetos que tengo viejos, que cuando los miro es bastante espantoso, pero yo digo, yo voy a tratar de hacer algo con esto. Hay algo de no ir al relato cómodo o al momento cómodo, sino escribir incluso cuando es inoportuno, escribir cuando las ideas no vienen, cuando no hay inspiración, cuando no sé para dónde va este relato. Yo creo que ahí pueden aparecer cosas más interesantes, digo, no estar tan planificado o tan entregado al sentimiento de ahora quiero escribir esto. No sé qué aparece, pero aparecen cosas ahí. Cuando vos tomás eso como un trabajo, darse a palabra, hacer. ¿por qué puse esa palabra? Sí. ¿No? ¿Qué elegís hacer o no elegís? Yo tengo una dinámica de trabajo muy singular con la escritura. No sé si nos querés pasar. Mira, yo tengo momentos donde lo que hago es pensar disparadores. En general no atravieso el momento de la hoja en blanco porque tengo mucho material. Entonces, a veces puede ser un disparador, a veces agarro disparadores que tengo y escribo un primer boceto en papel. A veces busco, yo tengo como un océano de relatos y voy pescando ahí, los dejo, los vuelvo a agarrar. Lo que nunca hago es ir de la hoja en blanco hasta el cuento en un solo recorrido. O sea, yo ahora llevo a mi casa y agarro un boceto que escribí hace 10 años quizás y lo sigo desarrollando. No es una escritura de ahora voy a escribir un libro, bueno, hoy cuento 1, lo termino, cuento 2. Es algo de entrar y salir todo el tiempo en esos relatos. Y en ese entrar y salir constante de los relatos, ¿cuál es el ejercicio que haces para meterte en el cuento, salir, meterte en el otro? Porque cada cuento tiene una historia en la que uno tiene que estar ahí viendo los personajes, acordarse que ese personaje es. Para el que lo lee es sencillo, porque lo viene leyendo, claro, y sigue la temática, pero el que lo escribe, si entra y sale. No es un entrar y salir de día a día, ponele, no sé, ahora 2 semanas estoy trabajando este relato. Sí. Llego a un punto que quizás no está todavía, no me convence. Lo dejo porque esa distancia, a ver, uno cuando escribe necesita una distancia que es medio imposible porque está en tu cabeza, porque es tu relato. La distancia que muchas veces te da otro lector, pero también uno la busca en sí mismo. Entonces, ese dejar el relato reposar también me permite cuando vuelvo ver otras cosas, pero no es una cosa enloquecedora de una entro en una oración, no salgo. Pero, claro. ¿Cómo es el ejercicio? Sí, no. De pronto puedo estar un mes trabajando un cuento
pero eso no necesariamente es que terminé el cuento o que digo ya está, queda, vuelvo, hasta que en algún momento sí tiene un cierre. Recién me dijiste otro lector. ¿Hay alguien que lee las cosas que vos escribís antes que salgan publicadas? Sí, absolutamente. Tengo muchos cuentos trabajados en talleres, en clínicas, pero también tengo algunos lectores que tengo más confianza. La confianza del lector no es la misma de la confianza personal. O sea, hay gente que tengo mucha confianza, pero tal vez no le daría a leer algo que está en una fase medio embrionaria. Hay algunos lectores, escritores que nos intercambiamos textos, que sí, que de pronto le das a leer algo sabiendo que puede... La devolución es fuerte. Pero se va construyendo esa confianza. Llega un momento que ya no le vas a decir al otro esto es un desastre, pero le puedes hacer una devolución sincera y no es lesivo ni nada. Sí, yo creo que es una instancia por la que tiene que pasar. No mandaría un libro a una editorial habiéndolo leído solo yo, porque hay algo que te va a aportar necesariamente una segunda mirada y que creo que es imposible, por más distancias que quieras fabricar, lograrlo. ¿Cómo elegís esas personas? En general... que son tus primeros lectores o a quien vos le das para que te haga una devolución. ¿Cómo las elegís? En general son personas con las que, por un lado, amigos o con un vínculo afectivo, pero son personas que escriben. O sea, también se lo puedo dar a leer a un familiar, a otro amigo, pero a mí no me interesa tanto en esa instancia el me gusta o no me gusta. Así como cuando vos publicás una devolución dura puede ser terrible porque ya no podés hacer nada. En esa instancia no, trato de que sea gente que tenga una formación o que escriba o que sean buenos lectores, como para que no sea solo me gusta, no me gusta, o que tampoco está mal. A veces hay algo interesante que es gente que quizás no tiene esas herramientas, pero que te dice, no sé, bueno, en esta parte siento que el cuento se cae, ¿no? Había una persona que me decía que la diferencia entre el aficionado y el experto es que el aficionado te puede decir dónde el relato falla y el experto te puede decir por qué, claro, ¿no? Pero las dos cosas son importantes y es algo que se va construyendo. Después también hay gente que me dice, che, mandame lo que escribís, después a veces no lo leen y te dicen de vuelta, nunca me mandás nada. Le digo, no, mira, te mando el WhatsApp que te lo mandé y no lo leí. ¿Cómo elegís los cuentos para armar un libro? Decís, bueno, este sí, este no, este lo descarto por tal cosa. ¿Cómo elegís los que sí? Fue una odisea, te voy a decir la verdad, fue difícil. Primero, en este caso, yo busqué algunos relatos, entre ellos el que le da nombre al libro, que yo quería que estén por potencia literaria, porque me gustaban. Y a partir de ahí, bueno, sí, que tratás de que la antología no sea un rejunte, digamos, que tenga un universo. Entonces empezás a ver relatos que puedan tener alguna familiaridad y construir, porque como este libro es posterior a los cuentos, o sea, no es que yo dije voy a hacer un libro y después escribo los cuentos en función de esta idea. Surge la posibilidad editorial de mandar un material y bueno, de todos los cuentos que tengo, hago una elección un poco con estos criterios. Después está el orden de los relatos, que no se empaste, que es una combinación complicada. ¿Por qué este título? Por un lado, como te decías, es el título de uno de los cuentos. Hay algo un poco irónico en ese cuento, porque en realidad el cuento se presenta como que matar es algo, no sé si cuento un poquito, pero el personaje se levanta y lee una nota que yo leí, esto existió, que decía cuánto cuesta un sicario en Argentina. Y estaban muy baratos los sicarios. Bueno, esto se une con toda una crisis existencial de él. Después matar resulta más difícil de lo que parecía. Pero también hay algo sobre lo banal de matar, no solo en el sentido de matar a alguien, sino de anular al otro. Porque no es que todos los cuentos son de crimen. Sí hay una cosa de individuos medio solitarios, medio rotos y de un bajo registro quizás del otro. A lo largo de los cuentos se entrelee algunos asesinatos hay, sí, otros son anular y otros son sencillamente no tenerlos en cuenta.
no registrarlos para nada, que es una forma de, Sí. también de asesinar a alguien. Por lo menos sacarle la capacidad de sentir que el resto los tiene en cuenta, los respeta. ¿En qué te basas para cada cuento? Por un lado, respecto a esto que decís, en cuanto a la esencia general del libro, en un clima de época que me parece un espanto, digamos, es un clima de época no solo actual, digamos, de hace bastante, de rotura de lazos comunitarios, de mucho individualismo, de gente que le pregunta a la IA que si separarse del novio. O sea, hay una cosa ya de un mundo que es mi época y no me identifica para nada. Después los cuentos tienen distintos orígenes. A veces puede ser la nota de un diario, a veces puede ser una lectura, a veces puede ser una experiencia personal. Hay un cuento que se llama Otro cuento infame, que esa idea surge cuando muere mi papá. Al otro día mi papá muere durmiendo, o sea, estaba muy enfermo, pero digamos, prácticamente muere durmiendo. Y me acuerdo que al otro día vienen, bueno, los vecinos, la policía, y en un momento uno de los policías se me acerca y me dice, che, fíjate si puede venir un médico de cabecera a firmarle el certificado de función, así el cuerpo no pasa por la morgue. Yo lo miro al tipo y le digo, ¿cómo que no pasan todos los cuerpos por la morgue? Entonces me empieza a explicar, y a partir de eso yo dije, bueno, esto puede ser una fisura para un relato policial, o sea, si hay una manera de evadir la morgue, bueno, a veces surge así, quiero decir, no es que soy un psicópata, pero estás en el escenario de se murió tu papá, y bueno, y pueden aparecer, y otros cuentos pueden suceder por anécdotas o muchas veces por pensar escenarios alternativos. Yo soy muy de eso, o sea, yo soy muy colgado, la gente está en el mundo práctico y yo estoy me imaginando qué pasaría si. Así aparecen también. Yo creo que hay que estar abierto a la percepción. ¿Hubo alguna vez alguna de esas personas que te da devoluciones, que te dijo algo que era totalmente loco a la función de lo que vos querías contar? Sí, estoy familiarizado con esa sensación, estoy tratando de ubicarla en mi cabeza. Sí, a veces incluso no es lo más frecuente, en general lo leen bien, o se transmite por lo menos lo esencial, pero a veces sí quizás te dan una devolución muy entusiasta y tipo decís, yo no es lo que está ahí, pero no sé si decírtelo porque estás tan contento, pero sí, a veces sí, pero más allá de quizás eso que pueden ser lecturas a veces muy personales, muy alocadas, a mí algo que me sorprende mucho en las devoluciones es la diferencia de criterio. Ponerle gente que te dice, ay, me encantó este cuento, y yo de pronto digo, quizás no es ese el que yo, u otro te dice otro. Hay como una gama de amplitud muy grande en lo que le puede producir al lector cada cuento, porque la lectura es una relación, digamos, ¿no? O sea, yo te doy el cuento, pero después está lo que te pasa a vos con eso. ¿Y qué diferente debe ser para cada persona? Bueno, o sea, básicamente para cada uno de nosotros leer, uno lee desde donde está, desde lo que vivió, etcétera. Entonces, digo, es como distinto todo. ¿Qué fue lo que a vos te decir, epa, esto produje, en serio? ¿Hay algún cuento que alguien te dijo algo muy particular sobre eso? Porque los cuentos son bastante intensos, sí, vamos a decir. Como el autor. Son muy intensos en su trama, de lo que hablan. Sí, se me acercó una persona el día de la presentación, yo leí uno de los cuentos, que yo hubiera dicho incluso que era de los más tranquilos, igual no es que se llama Solos en un bar. Y después se me acercó medio con los ojos lacrimosos una persona por algo que le había producido en lo personal, concretamente un pasaje del relato. Es difícil también qué hacer con eso, porque bueno, nada, es la historia de uno y cómo le pega. Eso le produjo a la persona, ¿y a vos qué te produjo? Lo que esa persona me trajo. Sí. Que alguien se puso en ese lugar, sí, habiendo leído tu. Por un lado me emocionó, también un poco me desbordó,
porque bueno, vi a alguien muy cargado emocionalmente, pero siempre siento, no es que digo, mi cuento le produjo eso, es el cuento y de nuevo es la relación también con esa persona, pero impacta también decir, che, mirá lo que puede movilizar, no estos cuentos, digo, cualquier relato o experiencia que te toca de alguna manera. Estuvimos charlando un poquito en la nota y vos me dijiste, yo no sé si soy escritor. ¿Qué es ser un escritor? Para vos, ¿qué es? ¿Por qué dirías sí soy o no soy? Para mí es una zanahoria detrás de la que estoy corriendo. O sea, yo creo, francamente, si salgo de mí un segundo, porque estoy muy autoexigente, pero creo que si vos haces algo todos los días y eso significa un tiempo, una energía mental, un involucramiento, yo creo que ya mereces el rótulo de escritor. Es hacerlo parte de tu vida de una manera nuclear, y es parte de mi vida de una manera nuclear. Después a veces uno dice, bueno, que tengo que publicar para ser escritor, y después publicás y decís, bueno, y ya soy escritor. Creo que si dedicás a eso tu vida, si eso es constitutivo en vos, creo que legítimamente me podría llamar escritor, pero no quiero. Quiero la zanahoria. ¿Necesitas eso para seguir escribiendo? Sí, un poco sí, creo que sí. ¿No vas a llegar nunca a ser escritor? Algún día, un par de libros más. Sí, vos decís. En algún momento me lo permitiré. Igual ahora me dejo, yo hasta antes de publicar, soy escritor, soy alguien que escribe. Ahora me dejo llamar un poquito más. Un título. Ahora, no, es que es un título sin institución validante, claro, lo cual siempre es difícil. Después de o antes, digo, narrativa de novela, ¿sí? He escrito antes novelas inconclusas y tengo ideas de novelas, pero ahí me pasan dos cosas. Por un lado, a mí las ideas se me presentan en forma de cuentos, o sea, es como que estoy programado, el software no fue actualizado. Y por otro lado, me pasaba cuando escribía novelas antes, en un momento me aburría un poco. La novela exige, me parece, una continuidad, claro, un trabajo en lo mismo, pero yo querría escribir otra antología de cuentos por el material que tengo, y quizás después sí, tal vez pensar en una novela o algo, un desafío distinto. Pero por ahora estoy acá, en los cuentos. ¿Los cuentos siempre con esta temática o para el próximo, como normalmente una antología tiene una linealidad, la próxima tiene esta linealidad sobre estos temas, o hay otros temas que también sobre los que te interesa escribir? Hay un campo de interés que tiene que ver con el acto de la escritura, o sea, escribir sobre la escritura. Ahora estoy armando otra antología donde está esta temática, quizás no va tanto por el lado de la violencia, de la soledad, pero sí una reflexión tal vez sobre la escritura. Pero hay un campo de interés común que todavía quiero seguir explorando. Igual me lo pregunto mucho, si quiero seguir profundizando en lo mismo, si quiero abrir otros horizontes. O sea, después de publicar el libro hubo como una pregunta, decir, bueno, y ahora, viste, como el libro es como un punto en el espacio, y el segundo punto ya te da un vector, ¿no? Ese segundo punto me disparó muchas reflexiones. Creo que quiero seguir explorando un poco más este universo, no quizás el mismo tipo de antología, pero tampoco algo nada que ver. Muy distinto en tema, ¿no? No, quizás un tono más de humor. Pero siempre sobre el mismo tema. El mismo tema, por ejemplo, de la muerte, la soledad, no necesariamente, no necesariamente por ahí. ¿Y por qué elegiste estos temas al principio? Lanzar sobre esto al principio. Porque es que este sea la primera... Sí. ¿Por qué este tipo de cuentos en la primera antología? No, porque creo que eran los más representativos de un momento, de esa época de escritura. O sea, creo que definen bastante bien el momento de escritura actual.
no sé si tengo mucha más respuesta. No, lo que pregunto es, elegiste eso porque vos en ese momento, cuando los escribiste, sentías que, digamos, a un nivel social se estaba viviendo algo con Yo creo violencia, sí. ¿Sentís lo mismo? ¿Querés hacer otra cosa? ¿Qué te pasa con eso ahora que lo ves escrito y decís, ¿qué? ¿Qué decís? Siento que el contexto no cambió, pero que yo hecho esto, sí querría quizás trascenderlo de alguna manera, pero justo en este momento estoy en esa reflexión. No me gustaría una segunda antología que sea la dos de lo mismo, ¿se entiende? Sí. Me gustaría hacer un primer ladrillo de algo, pero estoy en ese pensamiento de que, digamos, tengo un material, pero no tengo la respuesta a la pregunta. Estoy en una ebullición de por qué es y de qué y para dónde. En ese océano de escrituras que tenés así, ¿alguna vez se te hizo un maremoto? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Vivo en un maremoto. No, mi cabeza es un colapso permanente. Sí, hubo un momento también que empecé a tratar de organizarlo. Y soy alguien que trata de planificar, pero se me desbordan todo el tiempo los planes, en la vida, en la escritura, en todo. En la escritura soy bastante disciplinado igual. Pero sí, se armó ese maremoto. Traté en algún momento de ponerme ciertas reglas, porque si no puede ser complicado, digamos, nadar ahí en el océano. En ese océano de escritura, ¿tenés convergencia? ¿Escribís algo que después de un tiempo, como vos decís, que volvés, decís, pero esto tiene que ver con esto? Sí, totalmente. Pero lo escribiste en momentos distintos. Sí. ¿Qué haces con eso? Muchas veces, no, sí. A ver, a veces pueden unirse, a veces uno puede ser un texto interno del otro o ampliar un universo. Lo que uno escribe en general es como una pequeña foto de un universo más amplio, digamos. Tengo muchos textos internos que se convirtieron en cuentos y eran quizás texto interno de otro relato. De hecho, La sencillez de matar era un texto interno. O sea, yo quería contar otra cosa y necesitaba un diario íntimo del personaje. Y cuando lo di a leer, esto de dar a leer, me dijeron, che, mirá que ese es el relato. No sé qué estás pensando, pero esto es un relato. Así que sí, muchas veces se enriquecen mutuamente. Y sí, o a veces te encontrás escribiendo algo que ya escribiste y bueno, ves qué haces con eso. Cuando vos te encontrás con algo que ya escribiste, es diferente. En las distintas etapas de la vida, a pesar de que igual sos muy joven, pero en las distintas etapas de la vida uno siente, vive cosas distintas, entonces escribe desde lugares diferentes. ¿Qué te pasó cuando encontraste algo que ya habías escrito, pero diferente? ¿O qué mirada hoy tiene eso que escribiste en aquel momento? O sea, el encuentro con textos anteriores. Vos escribís algo, y después escribís lo mismo. Sí. Cuando lees las dos cosas decís, esto yo ya lo escribí. Esa comparativa, digamos. ¿Qué sentís ahí? ¿Las unís, las separás, decís, no, esto es antiguo? No hago una unión en el sentido de unión química, pero sí puede haber cosas que tome. Sí, me pasa, no voy a desviar un poco porque me hiciste acordar otra cosa. Muchas veces cuando leo cosas que escribí antes, que sí tienen que ver a veces con otras inquietudes, una vez que uno pasa la barrera, la buena barrera, viste, de decir esto no estaba tan bueno, viste que a veces uno cuando claro. me acuerdo un escritor que decía eso es buenísimo, porque mirá, si vos lees algo que escribiste hace un montón y decís qué malo que era esto, progresaste, ¿no? El problema sería que digas nunca me voy a escribir algo así. Pero a veces me pasa que algo que escribí hace mucho, tal vez desde un punto de vista formal, técnico, es flojo, pero de pronto veo alguna chispa o algo que digo, che, mirá esto que aparecía, mirá esto que se encendía acá, ¿no? Eso me pasó mucho. Pero después no, concretamente tu pregunta no sé, no es algo que tenga, lo voy viendo en el momento. Sí.
Y a veces también hay textos que quedarán atrás para otro momento que de pescarlos, digamos. Hay un tema ahí con el agua. Yo dije lo del océano y ya no pude salir más. Me ahogué. El océano, no sé, porque el océano es inmenso. Es inmenso. Es como que estás en una inmensidad. Sí, quizá me fui un poco, eso es un río. Sí. Cuando vos te sentás a escribir, ¿ya pensaste la historia, el personaje, o dejás que te lleve el personaje, la historia, por donde te vas surgiendo? Un poco y un poco. Yo siempre el primer boceto que hago de un texto, llamo boceto algo que va de principio a fin, como sea. Lo hago en papel, primero que nada. A mí el papel es, no sé cuál es la explicación neurológica, pero yo estoy seguro que en papel pasan otras cosas. ¿Para leer también? Sí, obvio. Sí, pero bajo ningún punto. Nunca leí el diario, qué sé yo, pues está ahí, pero si no, no. Sí. Por motivos distintos. Para leer, porque hay no es una nostalgia, hay algo que pasa con las hojas, con el papel. Sí. Y no, para escribir, bueno, la computadora da una practicidad, pero hay algo que pasa en el papel distinto. Yo en general, esa primera escritura trato de tener por lo menos una columna vertebral o algunos faros de para dónde ir, pero a esa primera escritura le doy libertad. E incluso no me importa si en el medio me contradigo, si aparece un personaje que no debería, no importa. Ahí es momento de expansión. Después está todo el trabajo posterior, pero yo creo que tiene que haber un momento en la escritura donde uno rompe esas cadenas y lanzarse a ver qué aparece, darle la chance de que aparezca. Después, bueno, para cerrar tenés un montón de tiempo. ¿Cuándo sentís que el texto está cerrado? Esto lo releí muchas veces para la publicación y en un momento dije no lo voy a releer más porque no sé, porque a veces también puede ser que uno sienta que está cerrado y después no hay una certeza tampoco, no sé. A veces puede ser un final, en el cuento, bueno, el final es como que da una contundencia a todo el relato. Creo que el peso relativo del final en un cuento es más que quizás en una novela. Pero tampoco, a veces puedes tener un buen final, pero hay algo que se puede seguir explotando, desarrollando. No me quedo con la primera idea de que eso está terminado. ¿Está terminado? Bueno, déjalo. Espera 2 meses, léelo de vuelta a ver si está terminado. Y también la mirada de los demás, que de nuevo es importante. En la diversidad de los cuentos y de los personajes, siguiendo la linealidad de la violencia, ¿hay algún cuento que vos terminaste y dijiste, este es el broche, esto es lo que yo quería? Sí. Uno es este que nombraba, Solos en un bar, que es un cuento que está todo el tiempo atravesado por una tensión latente. Son 2 personajes, 2 amigos que están tomando algo a la vuelta del hospital. Y básicamente el narrador es el que tiene el teléfono y tiene miedo que lo llamen del hospital y tener que decirle al amigo que se murió su papá. Todo el cuento está atravesado por esa tensión y a mí me gustaba un final en el que pareciera que eso va a tener un cierre redondo y sin embargo, claro. Ese es un final que me gustó mucho. El de Sara Muerto también, que es un cuento que amaga con lo fantástico, pero para mí el fantástico es un buen amague, pero me gustan resoluciones más psicológicas o más terrenales. Y el otro, tengo varios finales que me gustan. Bueno, pero sí, hay varios que sí, y probablemente hay otros que han transitado quizás distintos finales. Yo trato también, cuando escribo, de no ir al primer final que se me ocurre, porque siempre el primer lugar que uno se le ocurre a veces es el más predecible también. Yo me acuerdo cuando tomaba clases de guión, que el profesor nos decía, bueno, piensen 5 espacios. Bueno, ahora elijan uno que no sea ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ¿no? Hay algo también de preguntarse en un momento, por más convencido que uno esté de un final de lo que está escribiendo, decir, che, a ver, y si va para otro lado, ¿qué pasa? ¿No? Porque a veces
creo que a mí me pasa mucho, por lo menos. Tendemos como a cerrar o a ir a lo que ya no, listo, redondito. Bueno, no, a ver, si rompes eso, ¿qué pasa? Y en ese ejercicio disruptivo de lo que uno espera que pase en distintas circunstancias de la narración, ¿alguna vez te pasó que vos dijiste, es esto? Lo vas a leer, lo trabajás en una clínica, y te dicen, no, esto no. Sí, es esto. No, es esto. ¿Y eso fue? Sí he defendido, no sé si el final, pero he defendido sí. A ver, la gente a la que yo le voy a leer lo que escribo es gente que respeto mucho su opinión y que me la argumenta. Por eso te lo pregunto, justamente por eso. Claro. Porque cuando uno le da, entiendo, a leer a alguien o a alguien en este caso, los textos para ayudar al trabajo de la escritura, uno confía mucho en esa persona, me va a decir lo justo. Y a veces hay como una disparidad, sí. Yo estoy seguro que esto va por acá, y el otro dice, no, esto es no, cambia. Sí. ¿Hubo alguna vez que vos dijiste, no, es esto, yo me juego la vida, ¿qué es esto? Sí, hubo situaciones en las que sí, de todas maneras, siempre como esas opiniones no eran solo intuitivas, sino, viste que ahora muchos dicen, siento tal cosa, siento no, decime, justifícame. Si esa justificación además me parece válida, sí la tomo. Es raro que si yo le doy algo a leer a alguien, ignore totalmente su evolución, pero sí decir, no, pero para mí esto tiene que ser así. Y a veces, bueno, y a veces no, y es muy doloroso también cuando recortas. Hay que resignar. Es tremendo. ¿Sí? Porque una cosa es una resignación, tal vez alguien te puede decir, no sé, quizás, fíjate, no sé, este personaje tal vez no cumple ninguna función, pero hay veces que también es reescribir todo desde otro ángulo, o frases o cosas que a uno le gustan mucho. Una escritora me decía muy linda frase, déjala para otro cuento, ¿no? Y a veces pasa eso y uno es como que dice, no, pero es muy lindo esto, pero bueno, quizás no es lo que está pidiendo ese relato. Pero sí, a veces no atrincherarme, pero defiendo algo, por lo menos lo contraargumento, lo hablo, pero mira que digo, habilito ese espacio de lo tomo, pero a mí me sigue pareciendo esto, por esto y por esto. Cuando presentas el libro, sí. ¿Tenés alguna expectativa de o no? Presentas el libro, cada uno que lo trabaje, lo analice, lo sienta como quiera. No, que lo sientan como quieran. Sí. O sea, yo puedo tener sueños, expectativas, ideas, pero no algo que vaya. Me hicieron mucho la metáfora del hijo, ¿viste? Ahora tenés un hijo. No es un hijo, pero hay algo ahí de, bueno, que... la creación, claro, la gestación. Y que tiene su recorrido, su autonomía. No, que vaya. Sí. ¿Y vos qué esperás? Porque yo espero y dejo que lo demás. ¿Qué es lo que vos esperás? A mí me gustaría que se lea, que circule, que le genere algo al que lo lee, que cuando me hacen devoluciones también es lindo, ¿no? Me gustaría lo que a mí más me importa es que esto que uno escribe, que es una actividad muy solitaria, conecte con otras personas, pero trato de no hacerme mucho la cabeza de qué puede pasar. Sí me gustaría saber que eso empieza a conectar con el mundo, a salir de uno y a estar en el mundo. ¿Eso que sale de uno, lo ves en otros? A ver, precisamente. A ver, vos escribiste un libro, sí. La gente lo lee. Eso que queda, vos lo ves en actitudes, en cosas, y si esto es eso que yo escribí. Pero como producto del libro... No, como producto del libro tendrías que seguir claro, a cada una de las personas que lo leyó, en general. O sea, vos, porque el libro está y tiene una temática, tiene una forma, tiene distintas historias. Sí. Obviamente no vas a ver todas las historias, porque si no vas a ver todos los asesinos. No quiero, no. Pero digo, en lo profundo, decir, bueno, esta anulación, esta falta de esto, ¿lo relacionás vos, cada relato, con las cosas que te rodean? Las sensaciones, las personas, las situaciones. Es un punto de conocer, decir, esto es como esto. No, la verdad no hago, o por lo menos ahora, si lo pienso, no tengo la conciencia de eso en
en un plano de ver una situación y remitirme directamente, no. Soltaste ya. No, o sea, no con ese nivel de reconocimiento, pero sí, como te decía, como un espíritu de época en ese lugar, sí. ¿Cambió el espíritu de época? No, para peor, no. ¿Y cómo te gustaría que fuera la época? ¿Cómo serían los cuentos si la época fuera diferente? Bueno, yo creo que hay una tensión, felicidad, literatura. O sea, por un lado no escribiría. No, yo lo que a mí más me apena de la época, primero, esta tendencia al automatismo de las personas. O sea, para mí hay una sociedad en franca desintegración, y asociado también al tema del cara a cara, digamos, ¿no? Como la gente no se comunica, no se encuentra, no sé, veo, y lo veo como reforzándose cada vez más. Me da bastante pena eso, pero bueno. Si tuvieses que resumir en una palabra, en una sola, lo que podría cambiar, ¿qué cosa podría cambiar para que la sociedad fuese así, con ese espíritu, estuviese ese espíritu que a vos te gustaría? ¿Qué palabra sería? Qué difícil, porque no quiero decir empatía, porque no es empatía. No, yo encuentro, creo que sería. Encuentro, sí. Sí, es una sociedad que se encuentre. Bueno, ojalá alguna vez podamos tener una antología de encuentros. De encuentros, sí. No, igual quizás llevé demasiado al extremo mi pesimismo, pero hay un montón de cosas muy lindas también, sí, claro. que están. Pero bueno, cuando uno ve cierta tendencia, sobre todo después de la pandemia, o sea, yo, por ejemplo, perdón, me desvío un poco, pero gente que me decía, yo la pasé bien en pandemia. Yo, ¿cómo la pasé? O sea, pero hasta me indignaba en un punto. Incluso si vos el hecho de que se esté desmoronando el mundo te debería producir algo. Así que bueno. Escribir es una realización personal, una justificación de existencia, un placer a veces es enloquecedor, pero creo que ante todo es como un reafirmarse en uno. ¿No habría que dejar de leer a? Es muy personal. ¿Sabes por qué? Yo te puedo decir para mí, pero viste que mucha gente te dice series, viste ahora todo series. No podés no ver tal serie, ¿no? Bueno, vos no podés no ver tal serie, qué sé yo soy fanático de Seinfeld, por ejemplo. Es una sitcom de los 90, para mucha gente quizás no llegó a verla. Yo no le diría a cualquiera tenés que ver Seinfeld, es un humor muy particular. A veces creo que esas recomendaciones están muy centradas en uno, y a veces, bueno, hay que ver lo que yo a veces leo cosas y digo, esto se lo voy a recomendar a tal persona. Pero qué sé yo, a mí me acuerdo de La invención de Morel de Bioy Casares, pero bueno, de nuevo, es una novela que a mí me interpeló, había toda una cosa también sórdida que me gustaba, pero no se lo recomendaría, o sea, a mi vieja, ponele, o sea, sería otras cosas. ¿Sobre qué no escribirías? ¿Hay algún tema? No tengo las fronteras, a ver, pienso en lo que escribo y no, por un lado, no sé si tema, no soy de lo autobiográfico, por ejemplo. Y no, paradójicamente, pues soy politólogo, no me suele interesar la temática política como temática de escritura. La temática política, digo, más explícita, más allá que todo es político y qué sé yo, pero no suelo ir, que eso yo lo reflexionaba hace poco, digo, qué raro, cuando uno tiene un campo que es de interés del que sabe, en general es más práctico escribir sobre eso y tenés otras herramientas. Pero no suelo ir para ese lado, pero no tengo un límite de decir esto no
no iría acá. Sí hago un análisis retrospectivo, no suelo ir al autobiográfico y no suelo, o trato de no ir a lo político. De hecho, hay cuentos ahí que quizás sí lindan lo político, pero que no surgieron en ese lugar. Qué sé yo, un cuento que se llama La Marcha del 24, surgió porque yo quería escribir un cuento, me habían robado el celular, y yo quería escribir sobre estos pungas, y dije, los voy a mandar a robar a un lugar muy cargado simbólicamente, a ver qué les pasa con eso. Pero el cuento ese habla de otra cosa, no de la política. Claro, bueno, a eso iba. O sea, habla de esos chicos que van a hacer eso y demás. Pero, digamos, puede ser esa marcha, puede ser cualquier cosa. No puede ser sin ir al partido de River. O sea, sí, entiendo, totalmente. Sí, dijiste eso porque, bueno, vos querías, lo atravesaste por ahí, pero digo... Podía contar esa historia en un recital de Lali Espósito, sí. Claro. Totalmente, pero bueno, una vez que decís que sea ahí, también te tenés que hacer cargo. Bien, pero digo, no tiene una carga política. No, totalmente. O sea, todos sabemos que pasó el 24, pero... Totalmente. No es el eje del cuento, al menos es lo que totalmente. Uno lo lee. Coincido y por eso digo, cuando llega la política también llega desde ese otro lugar, no es la protagonista. Y el escribir, no el libro, uno siempre se lo dedica, ya lo dediqué. Se lo dedica a alguien. Ya está. Claro. El acto de escribir, ¿a quién se lo dedicas? Te voy a dar una respuesta, está en la frontera entre el narcisismo y la banalidad, si no es lo mismo, pero yo, la verdad, para mí, no se lo dedico a nadie, a mí. Después podría pensar, te lo dedico a tal, pero es algo muy para mí. Hay muchas cosas que uno hace para otros, con otros. Esto es muy personal y es muy dedicado a mí. Y nada, es eso. Sí. Muy lindo, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno.